¿Qué pasaría si te dijera que mientras Jesús colgaba del madero, no estaba solo? Que mientras los hombres lloraban y los soldados se burlaban, dos de los seres más poderosos del cielo estaban allí, no con trompetas, no con espadas ensangrentadas, sino en completo silencio, esperando una orden. Miguel, el guerrero del cielo; Uriel, el fuego de la revelación; y en medio de ellos, el Hijo de Dios, sangrando entre dos mundos. La historia que te contaron sobre la cruz es cierta, pero incompleta, porque lo que ocurrió en los cielos, lo que se activó en los reinos invisibles, y lo que estos dos arcángeles hicieron en ese momento, nunca se predica desde un púlpito. Hoy, te voy a llevar al lugar donde la sangre tocó lo eterno, donde el silencio fue más fuerte que el grito, donde el infierno se estremeció, sin que una sola espada se levantara. Y después de ver esto, nunca más verás la cruz de la misma manera. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. Has escuchado la historia de la crucifixión decenas de veces, pero ¿alguna vez te has preguntado qué estaba pasando en el cielo mientras eso ocurría en la tierra? ¿Por qué el cielo se oscureció a mediodía, como si el mismo universo se negara a mirar? ¿Por qué tembló la tierra, justo cuando el Hijo de Dios exhaló su último aliento? ¿Por qué el velo del templo se rasgó, sin manos humanas que lo tocaran? Estas no son solo coincidencias. Son señales. Señales de una guerra. No una guerra de espadas y ejércitos visibles, sino una guerra espiritual, oculta, antigua, con protagonistas que pocas veces se mencionan. Miguel, el general del cielo; Uriel, el guardián de los secretos de Dios. En este video, te llevaré a través de las dimensiones del espíritu, desde el monte Calvario hasta el umbral de Sul, desde el instante en que la sangre tocó la tierra hasta el momento en que las puertas del abismo se abrieron. Y lo que verás no es ficción, es profecía cumplida, es Biblia revelada, es el misterio de lo invisible desatado. Así que si alguna vez sentiste que había más en esa historia, estabas en lo cierto. Y hoy, lo vas a ver con tus propios ojos. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. La mayoría de las personas ve el Calvario desde abajo. Ven la colina, los clavos, la corona de espinas. Ven soldados riendo, religiosos señalando, discípulos llorando. Y, por supuesto, ven a Jesús, colgado entre el cielo y la tierra. Pero eso es solo lo que la carne puede ver. Porque justo encima de ese monte, en un plano que los ojos humanos no alcanzan, se libraba una guerra tan antigua como la creación misma. No era una guerra de gritos, sino de silencio. No era una batalla con espadas, sino con autoridad. No se escuchaban trompetas, pero el cielo entero contenía la respiración. Y allí estaban ellos. Miguel, el capitán de los ejércitos celestiales; Uriel, el fuego de los secretos eternos. No hablaban, no intervenían, solo observaban, porque su misión no era interferir, era guardar el momento más delicado del plan eterno de redención. Miguel, con su espada de fuego, tenía grabado en la hoja los nombres de Dios. Su armadura no brillaba con oro, sino con el resplandor de galaxias antiguas envueltas en llama. Uriel, por otro lado, era como un sol andante. Su cuerpo irradiaba luz reveladora. Sus ojos eran brasas blancas llenas de visión. Mientras Jesús gemía, el infierno comenzaba a temblar. Demonios que rondaban el monte retrocedían sin entender por qué. No había rayos, no había explosiones. Solo un hombre sangrando y dos ángeles que no se movían. Pero lo que más aterró al infierno fue el silencio. Porque los demonios entienden algo que muchos creyentes aún no comprenden. El poder no siempre grita. A veces, solo espera. Jesús no estaba perdiendo. Estaba ejecutando una estrategia. Y Miguel y Uriel lo sabían. Por eso, aunque estaban listos para desatar el cielo, esperaban la señal. Una señal que no tardaría en llegar. Y entonces, ocurrió. Jesús, cubierto de heridas, apenas respirando, levantó su voz, no hacia los hombres, sino hacia lo eterno. Eli, Eli, lama sabactani. Ese grito no fue un lamento, no fue debilidad, fue un eco, una señal, un rugido espiritual que partió dimensiones como un trueno que atraviesa la eternidad. No viajó por el aire, viajó por el espíritu, y allí,
entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Miguel giró la cabeza. Uriel alzó sus ojos blancos como brasas encendidas. Y sin decir una sola palabra, lo entendieron. La orden había sido dada. Pero no con trompetas. No con gritos. Con autoridad silenciosa. Jesús no pidió ayuda. Jesús no rogó intervención. Jesús comandó. Y la orden fue clara. Sostengan la línea. Protejan lo que es mío. Puede que suene simple. Pero cuando esa frase sale de los labios del Hijo de Dios, ensangrentado, coronado de espinas, colgado entre dimensiones, el universo entero se reordena. Miguel tensó su espada. No para atacar, sino para guardar. Él no estaba allí para combatir cuerpos, sino para proteger un intercambio legal que estaba ocurriendo en lo invisible. Porque en ese momento, el pecado del mundo estaba siendo cargado sobre Jesús. No simbólicamente, sino espiritualmente, judicialmente, universalmente. Y Miguel lo sabía. El infierno lo sabía. Y ningún demonio podía acercarse a alterar ese pacto. Ningún espíritu de confusión podía tocar ese contrato sellado con sangre. Jesús estaba firmando la redención. Y Miguel era el guardián del documento divino. Uriel, mientras tanto, no desenvainó ninguna espada. Él no es un ángel de guerra. Es el ángel del fuego de Dios. El que porta los secretos. El que enciende las revelaciones. Y en ese instante, Uriel desató luz. Pero no luz visible, sino luz profética. Una ola espiritual que traspasó siglos. Que despertó a Saulo en el camino a Damasco. Que inspiró a Juan en Patmos. Que abrió ojos en naciones aún no nacidas. Mientras la sangre de Cristo tocaba el polvo, Uriel incendiaba las líneas del tiempo. Y en los cielos, todos los ángeles se mantuvieron en silencio. Porque cuando el Rey habla desde la cruz, hasta el cielo se inclina. El velo no se rasgó solo. Fue una reacción a una orden. Una orden que solo 2 arcángeles escucharon. Y obedecieron sin cuestionar. Y esa fue solo la primera señal de lo que vendría después. Jesús exhaló su último aliento. Y la tierra tembló. Las piedras se partieron. El velo del templo se rasgó. Y el cielo enmudeció. Pero debajo de todo eso, bajo los pies de los hombres, más allá del polvo, del sepulcro y del llanto, comenzaba una caminata que cambiaría la eternidad. Jesús no descendió simbólicamente. No fue una metáfora. No fue poesía espiritual. Fue literal. Jesús entró al corazón de Sul, el lugar de los muertos, el dominio del silencio, el terreno de las almas sin redención, un abismo dividido. A un lado, tormento. Al otro, esperanza diferida, el seno de Abraham. Pero esta vez, no entraba un alma común. Entraba el Rey. Y no iba solo. Detrás de él, iba Miguel. Firme, silencioso, con la espada envainada. Y Uriel, ardiendo como un sol sin sombra, con un rollo de luz en su mano. Ningún demonio pudo detenerlo. Ningún guardián de las sombras se atrevió a hablar. Lucifer lo sintió. Sintió como su reino era invadido. Sin ejército. Sin estruendo. Sin permiso. El Salmo 24 lo profetizó siglos antes. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Y ahora, ese momento se cumplía. Las puertas del abismo temblaron, no por el sonido, sino por la autoridad. Jesús caminaba, no como prisionero, sino como comandante. Miguel no peleaba, solo confirmaba. El traspaso es legal. Uriel abrió el rollo. Y lo que sucedió entonces es lo que los profetas soñaron con ver. Moisés lo vio. David lo entendió. Elías lo reconoció. Todos ellos, en el seno de Abraham, esperando la promesa, esperando al Cordero. Y ahora lo veían, no en símbolos, no en sombras, en persona. Las cadenas cayeron, las almas se levantaron. El abismo ya no tenía poder. Jesús se acercó y extendió su mano. En su palma aparecieron las llaves, no forjadas por hombres, no creadas por fuego, llaves eternas, llaves de muerte, llaves del Hades. Lucifer no pudo impedirlo. El infierno no gritó.
Solo se inclinó. Y cuando Jesús tomó esas llaves, miró a Miguel. Solo dijo 3 palabras. Es hora de subir. La mayoría cree que la resurrección comenzó en la tumba, pero no fue así. La resurrección comenzó en Sul, en la parte más profunda de la oscuridad, donde la muerte pensaba que era dueña, donde el silencio reinaba desde el Edén. Allí, el rey se levantó. Jesús no escapó del infierno, lo conquistó desde dentro, y cuando tomó esas llaves, el infierno se estremeció, porque por primera vez, la muerte tenía dueño. Miguel levantó su espada, no para atacar, sino para sellar el juicio. El acto es legal, declaró en el espíritu. El precio está pagado. Uriel abrió el rollo de luz, y con un gesto, desató una ola de revelación que cruzó los siglos. Los justos, los que esperaban desde la antigüedad, los que murieron en fe, vieron la luz. David cantó. Abraham sonrió. Moisés cayó de rodillas. Jesús los miró, no con pena, con autoridad, y con una sola palabra, los liberó. Las puertas antiguas, esas que ningún alma podía cruzar, se abrieron, y entonces ocurrió lo impensable. Las almas se levantaron, no como sombras, sino gloriosas, llenas de luz, transformadas. La primera resurrección comenzó en el corazón del infierno, y en el centro de todo, Miguel guardaba, Uriel iluminaba, y Jesús reinaba. Cuando regresó a la tumba, no regresó solo, regresó con almas, con autoridad, con llaves eternas colgando de su espíritu. Y 3 días después, cuando la piedra fue removida, cuando el sepulcro quedó vacío, lo que ocurrió no fue una resurrección común, fue el resultado de una conquista cósmica. Jesús salió, no como víctima, sino como el Señor de los vivos y de los muertos. Y Miguel, desde el cielo, envainó su espada. Uriel cerró el rollo. La misión estaba cumplida. El plan, ejecutado. La guerra, vencida. Todo, con sangre, con silencio, con obediencia perfecta. Así que la próxima vez que mires una cruz, recuerda esto. No fue un símbolo de derrota. Fue una estrategia divina. No fue un crimen. Fue una conquista. Y no fue el final. Fue solo el principio. Ahora ya lo sabes. Jesús no estaba solo en la cruz. Tampoco lo estuvo en la tumba. Ni siquiera en el infierno. A su lado estaban Miguel y Uriel. El poder y la revelación. La espada y la luz. La guerra y el secreto. Y si el Hijo de Dios, aun siendo quien es, fue rodeado por ángeles, ¿crees que tú estás abandonado? No, nunca lo has estado. Ni cuando lloras, ni cuando te sientes derrotado, ni cuando el silencio parece eterno. Porque cuando el cielo guarda silencio, no es porque Dios no esté hablando, es porque el plan está en movimiento. A veces, el mayor poder es aquel que espera, que sangra, pero no retrocede, que obedece, aunque no entienda, que resiste, aunque todo grite, ríndete. Y en medio de eso, Dios envía ángeles. Ángeles que no siempre verás. Ángeles que no siempre sentirás. Pero están allí, guardando, iluminando, luchando por ti. Jesús venció al infierno desde dentro. Y lo hizo para que tú no tengas que vivir prisionero por fuera. Así que la próxima vez que te sientas débil, recuerda, hay espadas desenvainadas sobre tu vida. Hay fuego de revelación descendiendo sobre tu casa. Hay un rey que ya bajó hasta lo más profundo y volvió con las llaves. Y todo eso comenzó en una cruz, en un monte, con un grito y 2 ángeles, esperando una orden. Así que dime, ¿qué parte te estremeció más? ¿La guerra invisible en el Calvario? ¿La invasión al abismo? ¿O el instante en que Jesús tomó las llaves de la muerte? Déjalo en los comentarios. Y si este mensaje abrió tus ojos, compártelo. Suscríbete, porque lo que viene te va a volar la mente también. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.